No sirve. No sirve. Ah, bueno. Ponle cámara. ¿Cómo se le pone? Bueno, ya son tardes, ¿verdad? Buenas tardes, hermanos que están conectados y también los hermanos aquí. Aquí en nuestra ciudad se ha sentido un poquito de frío, pero creo que todo es necesario y todo es obra de Dios, ¿verdad? El frío, el calor, el viento, la lluvia, el sol. Antes yo siempre huía del sol y buscaba siempre la sombra, y ahora que trabajo 8 horas en casa y con luz artificial, luz azul, ya nada más espero el momento de salir y tomar el sol, incluso ver los rayos del sol. Para mí es una bendición. Y es una, y a veces no sabemos apreciar pues lo que Dios hace, ¿verdad? Y nos quejamos, pero todo es necesario. Todo, dice la Biblia, que todo lo hizo hermoso en su tiempo y vio que era bueno en la creación, ¿verdad? Y es bonito. Hoy en la mañana igual vinimos caminando, creo que no calculamos bien el tiempo y por eso nos hizo algo tarde. Veníamos bajo el sol y es una bendición, ¿verdad? Ver lo que Dios hace. Bueno, vamos a orar si gustan, si están de acuerdo, pidiendo bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias que estamos juntos. Gracias por el sol, una vez más. Y pues ya gracias también por lo que se ha compartido. Haz que esto penetre, como le dijo Jesús a los discípulos, penetre bien en nuestros oídos, en nuestros corazones, Señor. Y que realmente sea algo que pueda ser verdadero en nosotros, Señor. Y pedimos también tu guianza sobre lo que se va a comentar a continuación, tu bendición y el resto del día, Señor. Todo lo que hagamos sea como para ti. Rogamos tu ayuda y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera que tenga unos pensamientos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, creo que la mayoría de nosotros conoce muy bien esta historia, ¿verdad? Lo que sucedió el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y el apóstol Pedro se levantó a predicar. Pero quiero que leamos en el versículo 40, ¿verdad? Cuando Lucas está narrando pues lo que pasó, ¿verdad? No sé si Lucas ya estaba allí o él se convirtió después y ya después alguien le contó, ¿verdad? Pero bueno, aquí está contando y quiero leer el versículo 40. Bueno, me quiero centrar en el 40, pero vamos a leer tal vez un poco más adelante. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, se ve muy bonito, ¿verdad? Lo que sucedió aquí, aunque algunas de las cosas que pasaron aquí parece no fue el plan de Dios para toda la vida, ya que Dios permitió que fueran dispersados, ¿verdad? Después de la persecución de Esteban. Y bueno, ya el Señor fue guiando cómo iba a funcionar su iglesia. Pero se ve muy hermoso, ¿verdad? Pero bueno, todo vino de estas personas que dice que recibieron su palabra, ¿verdad? De lo que predicó el apóstol Pedro. Pero bueno, quiero enfocarme en el 40, dice, y con otras muchas palabras, ¿verdad? O sea, aquí el apóstol Pedro viene como que un versículo un sermón, ¿verdad? Que empieza a predicar desde el versículo 14, ¿verdad? Y ahí viene todo el sermón hasta el 39. Pero aquí dice que otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, o sea, hubo otras cosas que él predicó, que él compartió y que por alguna razón no aparecen, ¿verdad? No sabemos realmente qué más dijo, qué más compartió, ¿verdad? Ya pareciera terminar en concluir en el 38 cuando dice arrepentíos y bautícese, pues ya ahí pareciera que esa es la conclusión, ¿verdad? Yo no sé si tal vez cuando estas muchas palabras, ¿verdad? Ya no sé si alguien se ha imaginado qué más pudo haber dicho, ¿verdad? Yo no sé si ya cuando les dice arrepentíos y bautícese, ¿verdad? A lo mejor hubo preguntas, tal vez, ¿verdad? ¿Cómo es este arrepentimiento? ¿Qué implica, verdad? Quiero imaginar que tal vez aún pudo haber compartido algunas cosas del Señor, ¿verdad? Del Sermón del Monte. Realmente estas personas eran judíos, ¿verdad? Si se acuerdan, eran judíos, pero que no vivían en Jerusalén, ni siquiera vivían en Israel, vivían en otras partes, que ahí dice, ¿no? En el versículo 9 dice, ¿no? De dónde venían: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, cretenses, árabes. O sea, bueno, venían, no he contado, pero venían de diferentes nacionalidades, aunque eran, o sea, judíos, pero que residían en esas nacionalidades, ¿verdad? Sin embargo, pues ellos conocían a Moisés. Quiero pensar que tal vez Pedro compartió algo sobre realmente, sí, el Sermón del Monte, ¿verdad? Que realmente la ley de Moisés, qué significa, ¿verdad? Lo que hace el Señor, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Bueno, esa es una suposición, realmente nadie lo sabe, más que Dios y bueno, Pedro en ese momento, pero... Y bueno, ya después les dice, ¿verdad? Ahí trae otra frase que dice, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, ¿verdad? Sean salvos de esta perversa generación. Bueno, es interesante, ¿verdad? ¿Quiénes eran esta generación de quienes les habla? La de ese momento. La de ese momento, pero como acabo de decir, ¿verdad? Eran judíos, ¿verdad? Eran judíos que creían en Dios,
y guardaban las leyes de Dios, a como era el entender del Antiguo Testamento? Pues hasta ahí sí, ¿no? Pues hasta ahí sí, porque de hecho, ¿a qué fueron? O sea, ¿por qué fueron a Jerusalén, verdad? Pues fueron a la fiesta de Pentecostés. Hicieron el esfuerzo, seguramente gastaron dinero, invirtieron parte de su tiempo, ¿verdad? Yo no sé si viajaban en camellos, con su familia, no sé, ¿verdad? Barcos. En barcos, sí, pues los que, imagínense, desde Egipto o Arabia, pues yo creo que barco, ya después camello, burro, no sé, no sabemos muchos detalles, ¿verdad? Pero incluso habían hecho un esfuerzo. Entonces estas personas, esta generación, eran personas que guardaban la ley, ¿verdad? Guardaban pues lo que conocemos como la Torá de Moisés, creían en Dios, esperaban al Mesías, ¿verdad? Conocían la Biblia, bueno, la parte de la Biblia que tenían, y hasta guardaban las fiestas, tanto así que pues a eso vinieron, y hasta con esfuerzo, ¿verdad?, de su parte. Seguramente muchos de ellos, como Pablo más tarde lo diga, que era irreprensible según la ley, pues tal vez muchos de ellos, o algunos de ellos tal vez eran casi irreprensibles, ¿verdad?, de acuerdo a la ley. Y Pedro le sale con que sean salvos de esta perversa generación. Oye, pues, se oye feo, ¿no? Ya les dijo perversos, pero no, pues no se les ve tan perversos, ¿no? Yo así, viéndolos, pues así perversos no los veo. Y bueno, quiero hablar un poco de esto, pero bueno, antes de aterrizar, ¿verdad? No pretendo tener la respuesta de por qué, pero vamos a tratar de responder por qué les llama perversos, ¿verdad? Pero antes de responder por qué, vamos a hacer un contraste de esa generación, ¿verdad?, con los apóstoles y con lo que vemos aquí después, ¿verdad?, y que dice que recibieron su palabra, fueron bautizados, se añadieron, perseveraban en la doctrina, en la comunión. Dice que partiendo el pan en las casas, ¿verdad? Vemos una comunión, ¿verdad?, entre los hermanos. Vemos pues ahora sí que de lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, una amistad, ¿verdad? Veo que es interesante que menciona en las casas, ¿verdad? Yo estaba pensando en que en la casa, o sea, cuando uno está en su casa, generalmente, bueno, una vez ya había compartido un poco, ¿verdad?, hablando de que a veces tenemos como varias caras, ¿verdad? Tal vez enfrente de algunas otras personas nos portamos diferente, ¿verdad? Y aún quizás con los hermanos o con alguien, ¿verdad?, no somos tan genuinos, pero aún a pesar de que haya alguien más en casa, siento que el lugar donde más genuinos somos, pues es en casa, ¿verdad? De hecho, pues sí, o sea, pues como es mi casa, pues es mi propiedad, ¿verdad? Ahí me siento a gusto, ahí conozco cada rincón, ¿verdad? Hay intimidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo invito a una familia, ¿verdad?, a mi casa, pues de alguna manera es como abrirme, ¿verdad? Es como abrirme a que tal vez en ese momento, aún algunas faltas van a salir, ¿verdad? Tal vez en ese momento se va a observar que no tengo a mis hijos en total orden, o que yo mismo algo no tengo en orden, ¿verdad? Que la esposa, ¿verdad? Y va a ser más auténtico, ¿verdad? Entonces ellos se juntaban, ¿verdad? Partían el pan en las casas, ¿verdad? Tenían comunión, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Entonces cuando abrimos nuestra casa, a los hermanos, a la gente, también, ¿verdad? A gente incrédula, creo que mostramos, ¿verdad? Somos más genuinos. Pienso que esta es parte de la razón por la que, pues, aún
las primeras iglesias en el Nuevo Testamento se reunían en casas, ¿verdad? Y hay hemos hecho esto, ¿verdad? De invitarnos, porque en la casa así pasa eso, ¿verdad? También en casa es más, se presta más para trabajar en el carácter, ¿verdad? Por ejemplo aquí, ¿verdad? Partiendo el pan en las casas, ¿verdad? Pues no va a faltar el momento en el que tal vez un niño, ¿verdad? Tal vez mi hijo tire el agua, ¿verdad? Agua con azúcar, ya se manchó el piso, ¿verdad? Y ya hicimos un desastre, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas, ¿verdad? Que a lo mejor a veces se quieren evitar, ¿verdad? Pues es lo que nos va a dar carácter, ¿verdad? Para amarnos, ¿verdad? Para tener paciencia, ¿verdad? Para mostrar lo que somos y aún corregir, ¿verdad? Cosas como esas. Entonces, vemos aquí esta parte genuina, ¿verdad? También vemos otros detalles, ¿verdad? Dice que perseveraban, es decir, persistían, eran constantes, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Vemos esta persistencia en la doctrina de los apóstoles, pues se refiere a la enseñanza, ¿verdad? Estaban practicando, ¿verdad? Lo que los apóstoles les iban enseñando, ¿verdad? En la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Vemos también esta comunidad, ¿verdad? Que empezaron a vender sus propiedades, empezaron a repartir, ¿verdad? Empezaron a atender a las necesidades de ellos, ¿verdad? Y de estos, pues, que habían viajado de lejos, y que se habían, pues sí, ahora sí no tenían casa, ¿verdad? En ese lugar, en ese momento, en ese lugar no tenían una casa propia, ¿verdad? Entonces vemos esta comunión, esta comunidad, ¿verdad? De no solo de que estaban cerca, ¿verdad? Quizás se acercaron geográficamente, sino en tiempo, ¿verdad? Y bueno, vemos este fruto, ¿verdad? Dice en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, o sea, hallaron gracia, ¿verdad? Delante de los demás. Entonces, aquí podemos ver una ventana, ¿verdad? A cómo era la primera iglesia y ver una ventana de comparar esta iglesia con esa generación, ¿verdad? Para un poquito entender por qué le llama perversa generación, ¿verdad? O sea, esa generación o ese grupo de personas que vinieron a la fiesta, pues eran religiosos, ¿verdad? Guardaban las fiestas, obedecían muchas leyes, ¿verdad? Pero no tenían esto, ¿verdad? No tenían esta vida genuina, esta vida real, ¿verdad? Esta vida realmente honesta, ¿verdad? Esta vida, incluso le voy a llamar fluida, ¿verdad? Y esto es algo que hemos visto en el Señor, en la Biblia, y nuestro hermano David lo ha dicho varias veces, ¿verdad? La fe es bueno, no lo ha dicho a lo mejor así, pero esa es la idea, ¿verdad? Que la fe es fluida, ¿verdad? O sea, no está ya casado como una roca sólida y de aquí no, sino que todo el tiempo está aprendiendo, ¿verdad? A veces hemos nosotros cambiado de manera de pensar en algún punto, en algún tema, de hecho no en más de uno, ¿verdad? Pero esto es pues conforme vamos avanzando en la luz, ¿verdad? Si fuera algo estático, pues no estaría muerto, ¿verdad? Entonces, estas personas, ¿verdad? Pues eran estáticos, ¿verdad? En su religión judía, ¿verdad? Estaban estáticos y parte de esto, nos abre esta ventana de por qué les llama perversos, ¿verdad? Bueno, otra idea, pues,
es que podrían ser perversos, ¿verdad? Porque pues ellos, bueno, no ellos mataron al Señor, pero porque tal vez no todos estaban allí, pero sí Pedro los acusa de eso, ¿verdad? Dice, ustedes matasteis, ¿verdad? Aunque realmente no estaban estos meros 3,000, pero bueno, se entiende que si hubieran estado allí lo hubieran hecho, ¿verdad? Precisamente porque estaban cegados, ¿verdad? Entonces, el ánimo, ¿verdad? Antes de ya concluir a qué quiero llegar, el ánimo, pues es ¿verdad? Que tengamos esta vida fluida, ¿verdad? Auténtica, flexible, ¿verdad? Sí, perseverando en lo que ya sabemos, en lo que estamos firmes, pero a la vez aprendiendo y a la vez siendo honestos, ¿verdad? Abriéndonos a ser transparentes, ¿verdad? Y bueno, quisiera compartir, ¿verdad? No es porque yo esto deba ser así, pero ni hablo yo griego ni nada, pero bueno, con una concordancia se puede investigar la palabra y esta siento que nos ayuda un poco, ¿verdad? Cuando dice sed salvos de esta perversa generación, la palabra perversa aquí en griego es escolia, ¿verdad? Entonces ahí a lo mejor le suena esta palabra, porque hay una enfermedad que se llama escoliosis. A ver, vamos a preguntar a los niños o jóvenes si saben en qué consiste la enfermedad llamada escoliosis. Muy raro, ¿no? Muy feo. No, ¿alguien sabe? ¿No? Bueno, la escoliosis es una enfermedad, ¿verdad? De hecho, yo tengo una familiar con este problema, donde la columna vertebral, ¿verdad? En vez de tener la forma que debe tener, así recta, ¿verdad? Bueno, recta vista de frente, porque si la vemos de un lado está curva, pero vista de frente, desde la espalda, digamos, si yo me parara frente a un esqueleto, a espaldas del esqueleto, debo ver así derechito, ¿no? La columna vertebral. Entonces, en vez de estar así recta, ¿verdad? Está chueca, está torcida, ¿verdad? Y bueno, hay casos mucho más graves. De hecho, hay casos que pues les impide, los dificulta el caminar. He tenido incluso en mi trabajo llamadas donde hay casos ya muy, muy graves, que la columna en la parte del frente empieza a presionar contra los pulmones y la persona no puede respirar bien. Le tienen que hacer algunas intervenciones, ¿verdad? Y es triste ver estos casos. Por eso tratan de detectarlos a tiempo, desde que son niños. Cada vez que van en mi trabajo, cada vez que van niños a una consulta, les piden que se descubran la espalda y se agachen con los dedos de las manos, toquen los dedos de los pies, ¿no? Y ya el doctor ve cómo está la columna y dice, ok, está bien, ¿no? Pero bueno, perverso entonces viene de torcido, ¿verdad? Algo que no está alineado, ¿verdad? Algo que no está alineado. Incluso, bueno, no está Tony, pero entiendo que cuando a un vehículo las llantas y eso no se le ha hecho alineación y balanceo, ¿verdad? Se puede dañar la suspensión y puede pasar una serie de cosas. Entonces, no estaban alineados, ¿verdad? La pregunta sería, ¿alineados en qué? ¿O alineados con qué? ¿Verdad? ¿En qué no estaban alineados? Una vida genuina, ¿no? Pues más o menos el contraste que acabo de decir, ¿verdad? Pero obviamente no estaban alineados, pues primero que nada, pues con la voluntad de Dios, ¿verdad? Podían estar en una vida religiosa, pero no estaban alineados con la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando alineamos ese punto, ¿verdad? Entonces, lo demás empieza a caer en su lugar, ¿verdad?
Y incluso nosotros también nos empezamos a alinear. No quiere decir que vamos a ser iguales, ¿verdad? O a pensar exactamente igual. Seguramente vamos a tener muchas diferencias todavía, pero vamos a estar unánimes en un mismo objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando les dice, sean salvos de esta generación torcida, de esta generación que no está alineada, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sabemos que esa es la cruz, ¿verdad? Es la voluntad de Dios contra la mía, y cuando tomo la cruz es cuando alineo mi voluntad, ¿verdad?, con la suya. Y entonces podemos también ser genuinos, podemos abrirnos y podemos perseverar en esto, ¿verdad? Bueno, para mí fue de ánimo leer siempre que leo el libro de los Hechos es de ánimo. Sé que algunas de estas cosas las hemos oído ya, pero creo que es necesario recordar, ¿verdad?, que no vayamos a caer en una vida religiosa nada más, ¿verdad?, sino que estemos realmente alineados, ¿verdad?, que tengamos un objetivo, ¿verdad? Preguntáramos ¿por qué vivimos como vivimos, ¿verdad? Que haya un objetivo. Y bueno, quisiera ya nada más terminar. Vemos esto, ¿verdad?, en el libro de los Hechos y cómo empezaron a predicar, pero todo salió de que cada uno se alineó a la voluntad de Dios. Entonces quisiera terminar con otra idea, ¿va? Ya en Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, voy a leer del 37 al 39, dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces quiero que imaginemos, a ver, si han visto unas fuentes donde es así como un recipiente y de ahí brota el agua y abajo están así alineados y abajo hay otro que es más grande, como un cucharón, como un tazón, y abajo hay otro, y ya hasta abajo está la mera fuente, ¿no? ¿Sí los han visto? Bueno, y el agua cae, ¿verdad? Va cayendo y así. Entonces, quiero pensar que así funciona, ¿verdad? Digamos que el de hasta arriba es cada uno de nosotros, ¿verdad? De manera personal, alineando su vida a la voluntad de Dios y recibiendo de esta agua viva, ¿verdad? Primero nosotros, y de ahí puede caer y fluir hacia el siguiente nivel, que sería nuestra familia, ¿verdad? Así como cuando Jesús le dio en la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Jesús les dio a los discípulos el pan y los discípulos lo repartían, ¿verdad? Obviamente cada individuo de la familia, en particular cada cabeza, ¿verdad?, de su vida fluye hacia su familia, hacia su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad?, también ahí se alinean a la voluntad de Dios. Hay esta agua viva, ¿verdad?, de la cual se sacian y puede fluir al siguiente, que sería más grande, ¿verdad?, el siguiente tazoncito, que sería la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahora también a nivel de la iglesia. Y como iglesia, ¿verdad?, tener esta agua viva y saciarnos de ella y por medio de alinearnos, ¿verdad? Y ahora de la iglesia puede bajar al tazón más abajo, ¿verdad?, que pues ya sería hacia el mundo, hacia la gente que no conoce a Dios, podamos ofrecerle algo, ¿verdad? Pero no podemos ofrecer mucho, ¿verdad?, si está vacío
en la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia no, o más bien no podemos ofrecerle mucho a nuestra iglesia si nuestra familia está vacía. Y no podemos ofrecerle mucho a nuestra familia si nosotros estamos vacíos, ¿verdad? Entonces, el ánimo, ¿verdad?, es a nosotros, ¿verdad?, buscar, estar alineados, ¿verdad?, en las cosas que el Señor nos esté mostrando, aun si parecen difíciles, ¿verdad? Y cuando hay ese vaciamiento y ese alineamiento, pues viene esa agua viva, ¿verdad? Primeramente para nosotros, y también podemos pues dar a otros, ¿verdad? Entonces, bueno, son muy breves, o no sé si breves, pero más bien son algunos pensamientos misceláneos, también de ánimo, de recordatorio, y yo quiero también empezar y aprender, ¿verdad? Espero que Dios les bendiga su palabra, y si hay algún comentario o o algo al respecto, pues bienvenido también, ¿verdad?